Bueno, señores magistrados, personal jurisdiccional, muchísimas gracias. Vamos a retomar las sesiones que tenemos programados. En esta oportunidad tenemos la grata presencia del doctor Mauro Barberis. Él es profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Trieste y codirector de la revista Región Práctica y Materiali. Es autor de diversas publicaciones sobre teoría jurídica y filosofía del derecho, así como la relación entre el derecho y la política. Entre su producción académica resalta Ética para Juristas 2008, Estado, Derechos, Interpretación 2013, Introducción al Estudio del Derecho 2015, No hay seguridad sin libertad 2020. Damos un fuerte voto de aplauso al doctor Mauro Barberis. Estimadas excelencias, amable audiencia, queridos amigos y amigas, antes que todo les agradezco la invitación y pido disculpa por mi español bastante rudimentario. No entro en los temas muy técnicos y muy constitucionales tratados por mi amigo Pedro Grandes. Me limitaré a recordar un límite posible que ha sido usado por la Corte Constitucional italiana en un caso bastante famoso, el caso del crocifisso, sí, exactamente el símbolo de la religión católica, que en Italia es regulado solo por un viejo decreto del rey hace 100 años. Cuando la cuestión de la liceidad de la exposición del crucifijo llegué en la Corte Constitucional, la Corte Constitucional declaré la cuestión inadmisible. ¿Por qué? Porque la regulación no era hecha por ley, sino simplemente por un reglamento. Esta es una, si queréis, un otro ejemplo de otro tipo, de otra manera, de un fenómeno bastante difundido, al menos en Italia, que podría entrar también él bajo la etiqueta de la deconstitucionalización, es decir, el hecho que al menos la Corte Constitucional italiana evita como el diablo de tratar cuestiones éticamente sensibles como la eutanasia, el matrimonio homosexual, la reproducción asistida y también el crucifijo. Es una otra manera de desconstitucionalizar, es decir, si entiendo tu concepto de desconstitucionalización, de una otra manera de no considerar todas las cuestiones regidas por la Constitución. La cosa paradójica en esto es que no son tratadas por las
por la Constitución precisamente los problemas de valores más altos, más divisivos, como se dice en Italia, que creo sean, al menos esta es la tesis que defiendo en mi charla de hoy, que deberían ser exactamente las que una Corte Constitucional digna de este nombre debería tratar. Respecto al título proporcionado por mí en su momento, que era Ponderación, Pluralismo y Separación de Poderes, hablaré de los mismos temas, pero en orden inverso. Antes, la separación de los poderes. A partir de mi penúltimo libro, Separación de Poderes y Justicia Digital, ya traducido en estos días y publicado por Palestra, y luego hablaré del pluralismo, de los valores y de la ponderación, esta vez a partir de mi último libro, El encanto del mundo, una introducción al pluralismo en prensa en Italia. Anticipo mi tesis final. El pluralismo de los valores, en el sentido que veremos, es la mejor justificación teórica de la ponderación, que a su vez es su mejor aplicación práctica. Empezamos por la separación de los poderes. En el capítulo 6 del libro 11 del Esprit de Loi, quizá el texto más citado y menos leído en la historia de la literatura occidental, yo diría particularmente por los constitucionalistas, Montesquieu no usa la expresión separación de poderes, usa la expresión la Constitución inglés o de Inglaterra como solución del problema de la libertad política, pero formula la que yo llamo la primera versión de la doctrina de la separación de los poderes, que yo llamo vieja o clásica separación de los poderes, cuyo poder dominante, como también ahora en Inglaterra, es, o el Reino Unido, es el legislativo. En Inglaterra yo diría también en Perú hay también estas semejanzas entre los dos países, otras que el fútbol, el country club y cosas así. El capítulo famoso del Esprit de Loi, el sexto, suerte de apax legomenon, como dirían los griegos, es decir, una idea que compare una sola vez en un libro de, no sé si 80 páginas, y aún más aislado que el libro 11 en la sistemática del Esprit de Loi, añade a los poderes políticos siempre reconocidos hasta allí, es decir, legislativo y ejecutivo, un poder nuevo y nunca considerado uno de los tres poderes del Estado. Es decir, un poder jurídico, el solo realmente separado de los otros, que se llama desde entonces el poder judicial. En buen aristócrata, Montesquieu afirma que nobles, clero y comunes ciudadanos no deberían estar sujetos al juicio
de jueces profesionales, sino de jurados pares del imputado. Y precisamente porque los jurados son comunes ciudadanos y no saben nada de derecho, los jurados podrían limitarse a repetir las palabras de la ley como un mantra. La única manera, según Montesquieu, de eludir la discrecionalidad judicial. De lo contrario, inescapable. Aquí está mi polémica con los constitucionalistas que citan siempre a Montesquieu como el inventor de la separación de los poderes, que aquí no tenemos de alguna forma. Quienes usaron la fórmula de la separación de los poderes y la aplicaron sistemáticamente fueron los padres fundadores de los Estados Unidos, que la formularon en el Federalist. En el siglo XX la doctrina fue aún simplificada por Kelsen, promoviendo el legislativo a poder dominante, del cual ejecutivo y judicial se limitarían a implementar y aplicar las leyes. La segunda o nueva separación de los poderes, vigentes creo en todos los países del occidente, excepto Reino Unido y quizás Perú, ha sido formulada por Bruce Ackerman en un pequeño libro del comienzo del siglo XXI, precisamente intitulado The New Separation of Powers. Librito que al comienzo del tercer milenio da cuenta de la transferencia del poder de dirección política. En italiano se diría potere di indirizzo politico, es decir, decidir lo que se hace en una legislatura, cuáles leyes, cuál programa político, cuál objetivo, dirección tiene el sistema político. Esta función es pasada en todos los países del occidente, casi todos. No, aquí no sabría indicar otras excepciones. Esta función de dirección política ha pasado del legislativo al ejecutivo. El Parlamento, el Congreso en Perú, ha conservado la función de conferir la legitimación democrática al sistema mediante las elecciones. Pero sus funciones de gobierno, incluida la gran parte de la legislación, son pasadas al Ejecutivo. Y no desde hoy, desde la Primera Guerra Mundial y la dicha legislación motorizada denunciada ya por Carl Schmitt en los años 20 del siglo pasado. ¿Por qué? Porque esta transferencia del poder de decisión política desde el Parlamento al Ejecutivo, yo creo con Niklas Luhmann, por el aumento de la complejidad social y de las funciones del Estado que requieren más eficiencia. Este es el valor epónimo de la nueva separación de los poderes,
por supuesto, mayor eficiencia de la asegurada, que podría ser asegurada por el Parlamento, que no es un órgano monocrático, sino... Sin embargo, y aquí llega la tercera, la que yo solo creo, llamo la tercera separación de los poderes. Esto lo preciso no por vantarme, sino porque ustedes sean advertidos que puede ser una idea original o extraña, idiosincrática, esta es la palabra, pero creo que no la sea, precisamente para limitar el poder creciente de los ejecutivos después de la Segunda Guerra Mundial, se desarrolló una tercera separación de los poderes que llamé en el libro traducido por Palestra, más nueva separación de los poderes aún, en italiano nuovissima, pero no busqué un correspondiente castellano convincente. No hablo aquí de la llamada judicialización de la política, sino precisamente del mecanismo, esta vez sí tematizado ya por Montesquieu, no en el capítulo 6, sino en el capítulo 4 del libro 11 del Esprit de Loi, donde el autor dice que en última instancia solo el poder puede limitar el poder. Mecanismo que Bernard Manet, filósofo de la política francés, que enseña también en Chicago, llama liberalismo, yo diría, constitucionalismo de los contrapoderes. Los jueces así son concebidos, yo creo, como en la Constitución de los Estados Unidos, como un contrapoder jurídico frente a los poderes políticos. En resumen, las funciones de los tres poderes, siguiendo siempre a Bruce Ackerman, hoy serían las siguientes. El Parlamento asegura la legitimación democrática, por verdad, casi simbólicamente. Hay una crisis del Parlamento en todo el mundo. El gobierno, el ejecutivo, garantiza la eficiencia, los jueces protegen los derechos. ¿Cuánto tiempo tengo todavía? Más de 40 minutos. La noche es aún joven. Por el contrario, aquí, sin embargo, ustedes me perdonarán si noto esta diferencia entre la percepción del poder judicial y en particular del control constitucional en el viejo Occidente, Estados Unidos y Europa, y en el nuevo Occidente, sobre todo de lengua castellana. En el viejo Occidente, poder judicial y control, particularmente en Europa, poder judicial y control constitucional se perciben como ingredientes necesarios de la democracia, en particular para garantizar los derechos de las minorías frente a los derechos de la mayoría protegidos, ya hiperprotegidos, en particular
en los regímenes populistas por los poderes políticos. Esta diferencia entre derechos de la mayoría y derechos de la minoría, los segundos garantizados por el control de constitucionalidad, claramente no es mía, sino de Ronald Dworkin. Comunque, en suma, esta idea es el núcleo aún válido de la filosofía del derecho que Susana Pozzolo y yo llamamos hace 30 años neoconstitucionalismo y que ahora ambos no llamamos más así. Él lo llama postpositivismo, que pero me parece una expresión demasiado complicada. Yo prefiero llamarlo filosofía del derecho del Estado constitucional, adoptando las 3 etapas de la historia de la evolución del derecho moderno en Occidente, sugerida, por ejemplo, por Maurizio Fioravanti, es decir, Estado jurisdiccional hasta a la codificación en el continente, Estado legislativo, no de derecho, Estado legislativo, hasta la Segunda Guerra Mundial y Auschwitz, y Estado constitucional precisamente después. Esto, decimos así, en el viejo y decadente Occidente. Por el contrario, en el nuevo Occidente, y incluso en las democracias del viejo, hoy sumergidas por la ola populista, a la cual es dedicada un otro libro, hacemos un poco de promoción, publicado por Palestra, es decir, cómo Internet está matando la democracia. En el nuevo Occidente, en el viejo populista, poder judicial y control constitucional, me parece, son percibidos como poderes no solo contromayoritarios, como se dice en los Estados Unidos, sino realmente antidemocráticos, una suerte de casta dorada al servicio de poderes políticos y económicos más fuertes aún. Y tal vez cabe admitir, son precisamente esto. Basta pensar en la actual Corte Suprema de los Estados Unidos, llenada por Donald Trump con sus propios servidores. Pero esto no es más, yo diría, el control constitucional que protege lo de Dworkin, lo que protege los derechos de las minorías. Es un poder político como los otros y que como los otros defiende solo los derechos de la mayoría, también incluso en contra de los derechos de las minorías. El verdadero control constitucional, según mi opinión, contrapoder contramayoritario y jurídico de los poderes mayoritarios y políticos, es una de las 3 condiciones de lo que muchos, en particular todavía los constitucionalistas, llaman Estado constitucional.
como dice también vuestro Tribunal Constitucional en su fallo 74 del 2023, página 43, el Estado constitucional tendría tres condiciones necesarias por separado y suficiente en su conjunto, es decir, rigidez constitucional, control constitucional, básicamente de las leyes, pero también de las competencias de los poderes, de los conflictos, y en muchos países, no en Italia, también de recurso directo, el amparo por parte de los ciudadanos. Rigidez, control constitucional y protección de los derechos. Estas serían las tres condiciones del Estado constitucional, expresión que es usada por los constitucionalistas, sobre todo italianos, de manera muy genérica, general, como si serían, fuesen estados constitucionales, también países que tienen de cualquier manera una constitución como la Rusia, la China y países así. Yo creo que a esta definición corriente, común del Estado constitucional, en particular sobre la protección de los derechos como condición del Estado constitucional, deberían hacerse tres adiciones. La primera adición atañe, como ya he dicho, a la calificación de los derechos. Aquí creo que tenga razón Dworkin cuando, al justificar como democrático el control constitucional, dice que los derechos protegidos son especialmente los de las minorías, siendo los derechos de las mayorías ya protegidos por los poderes políticos. Pero aquí tenemos diferencias de opiniones con Pedro, y siendo él el constitucionalista, me temo que sea él que tiene razón. La segunda adición porta sobre la interpretación, o mejor dicho, argumentación constitucional. Es decir, la argumentación que a los argumentos clásicos de la interpretación de la ley, literal, intención del legislador y similares, añade otros argumentos específicamente constitucionales, como la interpretación conforme o adecuadora, el control de proporcionalidad y sobre todo la última etapa del control de constitucionalidad, según el Tribunal Constitucional alemán, es decir, precisamente la ponderación, la conciliación, yo diría, entre derechos conflictivos. Desde al menos 20 años he considerado el uso de esta argumentación la tercera condición del Estado constitucional. Ahora, escribiendo sobre pluralismo, sin embargo, me di cuenta que incluso la argumentación constitucional puede reducirse a una jerga de moda usada para cualquier fin, incluso al servicio de la mayoría y del poder político. Entonces, hoy creo que debemos añadir una tercera adición
a esta tercera condición del Estado constitucional, que es la garantía de los derechos de la minoría, una tercera condición que la haga la argumentación constitucional más exigente y transparente. Creo en particular que la garantía de los derechos en la propia argumentación constitucional debe ser explícitamente justificada por una teoría de la moral que se llama value pluralism, pluralismo de los valores, que creo sea, como decía al comienzo, la mejor justificación teórica de la ponderación, a su vez, su mejor aplicación práctica. Desde Friedrich Nietzsche a Max Weber, hasta Isaiah Berlin, Bernard Williams y Bruno Celano, el pluralismo de los valores consiste en tres tesis estrictamente conectadas entre sí. La primera tesis es que los valores, todos los valores, éticos, estéticos, científicos, económicos, no olvidamos que en alemán, de la cual lengua de la cual toda esta literatura depende, Wert, la palabra Wert, significa originariamente valor en sentido económico, valor de uso, valor de cambio, cosas así. Y esto explica muchas teorías alemanas, en particular la de Robert Alexi. La primera tesis es que los valores, derechos, principios constitucionales son diferentes entre sí y deben serlo necesariamente si queremos respetar las diferencias entre las personas. En otras palabras, no pueden ser reducidos a un solo valor, utilizado después para superar los conflictos entre los valores. Fueran también un valor noble como la dignidad humana o la soberanía del pueblo, que son los dos valores superiores de la Constitución alemana. No se pueden reducir a un solo valor. No se puede si queremos respetar las diferencias entre las personas. La segunda tesis es que valores tan diferentes que como para ser inconmensurables como incompatibles, en realidad en muchos casos son compatibles. Son tan heterogéneos como por no entrar nunca en conflicto entre ellos. ¿Cómo pueden entrar en conflicto ética y estética, ciencia y religión? Cada uno de esta esfera de valores tiene su competencia y su dignidad. Pero es verdad, y nosotros los juristas, en particular los constitucionalistas, lo saben más que otros, hay casos en los cuales los valores más contiguos, más vecinos, pueden volverse conflictivos, es decir, pueden dictar soluciones opuestas para los mismos casos.
Pensemos solo en el derecho al aborto, es decir, a la salud de la mujer, y el derecho a la vida del feto. Son valores que normalmente no son conflictivos, pero en caso del aborto sí que lo diventan. Y esto no excluye, sino implica la tercera tesis del pluralismo de los valores. Los conflictos no solo admiten, sino exigen ponderación, donde la palabra ponderación, como veremos, no quiere decir decisión arbitraria a favor de un valor a exclusión del otro, como piensa mi maestro y amigo Ricardo Guastini, sino conciliación, con sacrificios mutuos, incluso trágicos, como en el caso del aborto. Por honestidad, tengo que advertir que exactamente como la jurisprudencia constitucional nunca menciona el pluralismo de los valores, así los pluralistas, los filósofos pluralistas, ignoran cabalmente la jurisprudencia constitucional. Editando un número de la revista Ragion Pratica, dedicada precisamente al pluralismo de los valores, hace 20 años intenté poner a dialogar entre sí a juristas y filósofos, pero en vano, porque las barreras disciplinarias fueron más fuertes. Y esas barreras tendrían incluso una justificación fuerte, seria, la necesaria especialización de la investigación teórica y científica. Si no fuese que la historia de la ciencia nos enseña exactamente lo contrario. Todo progreso surge precisamente de la contaminación disciplinar, de la extensión a otras disciplinas de soluciones que han funcionado en disciplinas diferentes. Para apoyar mi tesis, pero aún más para ofrecer ejemplos, había pensado de exponer aquí tras 3 teorías de la ponderación, pero como la noche no es más tan joven y imponerlos las 3 teorías de la ponderación me parecería una condena que no habéis merecido con vuestra atención. Y recuerdo solo las 3. Una es la clásica del Tribunal Constitucional alemán desde el fallo Luth, que aparece monista, pero que si en vez de ver la teoría del tribunal, vamos a ver la justificación, la aplicación práctica parece en realidad pluralista. El orden objetivo de los valores de los cuales hablan los juristas alemanes no nace por la voluntad de Dios o por la naturaleza de los valores, nace precisamente de la jurisprudencia constitucional que, haciendo ponderaciones en el tiempo,
produce un orden que parece, yo no diría objetivo, sino intersubjetivo, exactamente como ocurre en la jurisprudencia de los tribunales. Pueden haberse decisiones extrañas, casuales, arbitrarias, pero en su medida, y esta es también la enseñanza de la economía donde donde llega el concepto mismo de valores, es como en la relación entre valor de uso y valor de escambio. El valor de uso es objetivo. Cada uno de nosotros tiene más a ciertas cosas que a otras, pero estadísticamente el valor de escambio es objetivo, intersubjetivo. La única cosa, carácter que lo hace parecer subjetivo es el hecho que las ponderaciones pueden cambiar en el tiempo y esto produce la apariencia que la ponderación universa sea subjetiva, mientras que lo es solo uti singula. La singular ponderación puede ser arbitraria, 100, miles ponderaciones no. Y eso sería ya una respuesta a la segunda teoría de la ponderación, la de mi amigo Guastini, el heredero de Giovanni Tarello como jefe de la escuela de Génova, que habla de jerarquía móvil de principios, teoría bastante idiosincrática y que no tomaré en consideración aquí porque no entiende exactamente lo que significa ponderación. Y lo dice en sus últimos trabajos, dice, o la ponderación es la victoria de un valor sobre un otro completa, por completo, o yo no entiendo lo que significa ponderación. Yo creo que hay tres razones, una lingüística, una jurídica, una teórica, para decir que esta es una idea extraña y peculiar de Guastini. La razón lingüística es esta: ponderación, pero también compromiso, equilibrio, son todas palabras que implican la comparación entre los valores, no la victoria de uno sobre los otros. Victoria que puede ocurrir exactamente y muchas veces, como me ha hecho notar Pedro, ocurre. Pero en tal caso, ¿por qué hablar de ponderación? Simplemente en casos como estos, los valores, el valor perdiente frente al valor vincente no es relevante y el juez podría incluso evitar de mencionarlo. Pero esta es solo una razón lingüística que no es nunca decisiva, aunque los analíticos piensen que sí, los analíticos como Guastini precisamente. Después hay una segunda razón estrictamente jurídica y que se encuentra
así he perdido el control de mis escritos, que se encuentra en la Declaración de Viena del 1993, que recita cabalmente: todos los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes y están relacionados entre sí. Lo que me parece quiere decir que no tiene, que no existe la idea de Guastini que un derecho universal, indivisible, interdependiente, interrelacionado con los otros, puede ser totalmente descartado. Esta me parece una de las tantas terribles simplificaciones, como diría Isaiah Berlin, de mi amigo Guastini, que pasa por alto el elemento esencial de la ponderación, la interrelación entre valores, que requiere sacrificios mutuos, no por razones lógicas, para respetar las diferencias entre las personas. No se puede así, no se puede decir a la parte perdiente: tu valor no cuenta nada. Tu valor ha sido ponderado y graduado con compromisos con el valor de los otros. Esto. Añadiría solo, pero la ya citada, mi crítica del escepticismo interpretativo genovés, es decir, que sí, es verdadero que cada juez puede interpretar una disposición, un enunciado legislativo como le gusta, uti singulus, como individuo, pero la jurisprudencia uti universa, el complejo de las decisiones judiciales, no funcionan así. Y esto vale también para la ponderación. Aquí deja solo la tercera teoría de la ponderación, que yo llamaría teoría de la ponderación como conciliación, de los valores, como en la política, aún más en el derecho, no podemos imponer, especialmente nosotros juristas, imponer nuestros valores. Debemos conciliarlos entre sí. Y esto lo diría mejor si no había perdido la tercera. Ah, no, es aquí. Los ejemplos de conciliación entre derechos, principios, valores son infinitos. En italiano, conciliación yo la diría contemperamento de los valores, conciliarlos. La ponderación consiste precisamente en esto, en conciliar o equilibrar derechos, principios, valores, por supuesto, no totalmente como piensa Guastini, sino gradualmente, cuantitativamente, según los casos generales y abstractos en el control de constitucionalidad, y en el caso concreto en el amparo. Los ejemplos de conciliación son infinitos. Por ejemplo, giran en torno a las cuestiones
relativas a la vida, que creo en mi último libro sean las cuestiones del sagrado, es decir, de la religión. Todas todas las cuestiones tratadas por disciplinas cuyo nombre comienza con el prefijo bio, bioética, biotecnología, bioderecho. El ejemplo más banal, ya lo he hecho, es el aborto, derecho tabuizado por los antiabortistas y fetichizados por los abortistas, pero cuya regulación consiste precisamente en conciliar en diferentes grados y diversas maneras el derecho a la vida del feto y el derecho a la salud de la mujer. Conciliaciones similares se dan para el matrimonio homosexual, la reproducción asistida, la eutanasia, para no hablar de todas las cuestiones de conflictos entre seguridad y libertad, sobre las cuales reenvío a mi libro No hay seguridad sin libertad. Una paradoja que creo se pueda sostener contra los populistas que usan la noción de seguridad como un abracadabra. Para regular, ponderando, conciliando todos estos valores, sirven juristas y juristas pluralistas, es decir, personas que admiten lo que políticos, populistas y monistas no pueden admitir sin contradecirse, es decir, que existen valores diferentes, conflictivos, pero que pueden ponderarse con los nuestros. El remedio, en suma, es reconocer los valores de los otros, no solo los nuestros, multiplicar las ponderaciones y respetar todos los diferentes matices que forman la vida humana. Gracias. Espero preguntas y contestaciones y no violencia, pero... José Luis, por favor, en el chat, por favor, puedes tal vez algunas preguntas del público en todo caso. Aunque porque el pluralismo creo sea la única alternativa a la violencia. Gracias, doctor. Pase, por favor, doctor. Muchísimas gracias, doctor Mauro Barberis, por su excelente ponencia. Igualmente, hacer la indicación al público en general, si tuviese a bien formular alguna pregunta. La doctora, por favor, el micro. Bien, en primer lugar, muchas gracias por la ponencia. Quería hacer una consulta solamente para aclarar con el ejemplo del matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Cómo podríamos hablar de conciliación de valores o de ponderación de valores en este caso, si es que en realidad lo más importante como norma es la igualdad y la libertad? En Ecuador, el país vecino, la Corte hizo una ponderación en ese caso, pero que desde mi punto de vista no resultaba necesaria. Ponderó democracia versus libertad, igualdad, indemnidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando usted mencionó, hay algunos casos donde podríamos decir que el otro valor es irrelevante, es decir, ¿por qué tendría que ser jurídicamente
relevante considerar una posición mayoritaria de otras personas que no tienen nada que ver con el espacio de libertad e intimidad de las parejas, ¿no? Soy perfectamente de acuerdo. Es una objeción que me he hecho muchas veces. En realidad, cuando la situación de dicha ponderación es en la cual hay un solo valor relevante y los otros son solo prejuicios religiosos, tabú y cosas como esta no es una cuestión sometida a la ponderación. Creo que tenga razón, como en todos los casos en los cuales partidos, movimientos, autores populistas de derecha, no pluralistas en suma, hacen solo una cosa, no reconocer los derechos de los otros. Aquí no hay ponderación, es una ponderación totalmente aparente como la que decía de la Corte del Ecuador. Perfecto. Somos totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, doctor Mauro Barberis. ¿Alguna otra pregunta del público? Buenas noches, gracias por la ponencia. Quería hacer una inquietud que se da en nuestra realidad, sobre todo hoy por hoy, que existe un régimen CAS que tiene muchas, digamos, modificaciones, derogaciones, y en este caso, hablando de la ponderación de valores, y tomando en cuenta que los derechos fundamentales en nuestra Constitución no solo son los que están plasmados en esta Carta Magna, sino los que son números apertus, que también podemos reconocer otros derechos, dice la Constitución en el Perú. Sin embargo, lo que ocurre, yendo a un caso concreto y un ejemplo concreto, ¿cómo se puede concebir o desde qué perspectiva un juez puede concebir, y que se ha dado el caso, que hay sentencias, en el sentido de que 10 años de haber laborado como régimen CAS, supuestamente que es un régimen temporal, pueda ser negado en ser reincorporado o en ser convertido en un contrato a plazo indeterminado? Pues nuestra propia jurisprudencia, algunos jueces, contado con el dedo de una sola mano, dice que no puede ser pues un régimen CAS considerado temporal, pues que son 10 años que hay una persona que viene trabajando. Sin embargo, jueces de nuestro tribunal aquí en Perú, específicamente, quiero decir Arequipa y Cusco, dicen, no, nació como régimen temporal con CAS y debe terminar y extinguirse como CAS. Pero ¿dónde queda esos 10 años de trabajo continuo, ininterrumpido, y ponderando el valor de haber laborado de manera ininterrumpida, sin haber tenido ni siquiera una sanción, amonestación? Y ¿a qué nos lleva esta conclusión? Es de que a veces los jueces lamentablemente siguen arrastrando aquella posición que dice el juez es boca de la ley. Sin embargo, en materia laboral, en materia de violencia familiar, etcétera, no podemos considerar y arrastrar que el juez es boca de la ley. Lamentablemente muchos jueces tímidamente quieren salir, apartarse de la ley, tímidamente, porque lo único que lamentablemente hacen es aplicar la ley, pero no. Si vemos desde la perspectiva que usted nos ha expuesto el día de hoy, se trata de equilibrar y conciliar valores e interrelacionar un valor con otro, y no así como dice Westin, que uno es victorioso frente a otro. Lamentablemente, jueces de ese tipo, en el cual simplemente son boca de la ley, no deberían estar en esos cargos. Esa es una posición. Muchas gracias por escucharlo. Muchas gracias a usted. Claramente no sabe nada
de la cuestión, pero creo poder responder de esta manera. En la jurisprudencia constitucional de los Estados Unidos, hoy prevale una posición contraria al balance o ponderación, es decir, la posición originalista. Una posición que, me permito de decir, no tiene sentido. Desde una postura evolucionista y pluralista como la mía, las cosas cambian en el tiempo continuamente y el derecho debe seguir los cambios en la sociedad. Su caso, el caso citado por usted, no es sin otro ejemplo de todos de esto. Los jueces tienen como deber hacer justicia, y hacer justicia no quiere decir aplicar valores absolutos, sino valores que cambian en el tiempo y que se deben aplicar, también los viejos, a siempre nuevas situaciones, como creo que sea la que él cita. Siguiente pregunta del público, por favor. Bien, doctor Grandes, doctor Barberis, buenas noches. Doctor Barberis, usted nos ha hablado sobre el tema del pluralismo de los valores. No sé si ya lo había escuchado antes sobre este tema del pluralismo de los valores, sobre el tema de la libertad, seguridad, que usted ha expuesto y ha hecho apenas un recuento en estos minutos que se le ha concedido. Pero siempre he tenido una duda en relación a este tema. ¿Cómo se relaciona el pluralismo de los valores que usted sustenta con el pluralismo moral? Y en específico sobre el moralismo crítico, habida cuenta de que en muchas cosas cuando se tiene que ponderar, se utiliza pues como tal justificaciones, la carga argumentativa que uno tiene. ¿Cuál es la incidencia desde su punto de vista que tiene el pluralismo moral en la cual no existe una respuesta correcta, conforme señala Dworkin, o tampoco existe pues, no existe respuesta incorrecta? ¿Cuál es esa relación desde su punto de vista o cuánto aporta su teoría del pluralismo de los valores justamente este tema de la moralidad crítica en específico? Gracias, doctor. Confieso no haber entendido lo que entiende usted por pluralismo moral. Si por pluralismo moral entiende el irracionalismo y el emotivismo y el decisionismo difundido en el siglo XX, yo creo que mi respuesta puede ser la misma que presenté antes frente al escepticismo jurídico interpretativo de la tradición, diría, realista, diría peor, genovesa. No hay uti singula, cada decisión interpretativa puede ser decisionista, arbitraria, etc. Pero jurisprudencias que se son desarrolladas por años no pueden ser así. Y creo que esto vale también para la ponderación. Es verdad que los valores tienen, como decir, una base subjetiva, pero exactamente como los valores económicos de uso nacen subjetivos y
se transforman en intersubjetivos con el mecanismo de la demanda y de la oferta y el juego de los precios de mercado, que sí cambian, pero gradualmente y teniendo en cuenta las preferencias de todos. De la misma manera, creo que mi versión de pluralismo de los valores sea mejor de la que no entiendo perfectamente, pero creo que sea lo que piensa usted. Es una, Habermas diría, una urbanización del decisionismo, emotivismo, irracionalismo y del escepticismo. Es una versión urbanizada, civilizada, que por definición pone como condición de la viabilidad, de la eficiencia, de la utilización del pluralismo de los valores, la posibilidad de ponderar. No sé si he respuesto a su pregunta, pero espero que sí. Muchísimas gracias, doctor Mauro. El doctor Wesley, para que pueda formular su pregunta. Pues, Doctor, buenas noches. cabe responder con respeto. ¿Cómo ponderar bien los casos difíciles? ¿Cómo ponderar de manera objetiva para que pueda convencer a los demás que ha sido una buena ponderación, que ha sido una buena elección entre el conflicto de dos derechos fundamentales? ¿Cómo despersonalizar a quien decide y sacar las emociones, las costumbres, las vivencias, para que sea una ponderación objetiva y pueda convencer más? Por ejemplo, caso Lautzi versus Italia, crucifijos. Qué difícil si quien resuelve es ateo, qué difícil si quien resuelve es religioso. Por ejemplo, casos de tortura con bombas de tiempo que pone el doctor Gunther Jacobs. ¿Torturamos hasta dónde? ¿Permitimos o no la tortura? ¿Ponderamos o no algo que alguien no quiere ponderar? ¿O vamos a llegar a una respuesta matemática como plantea Robert Alexy a través de una ponderación de pesos? Gracias. Muchas gracias. Yo he mencionado una sola vez un altro pregio del sistema de la ponderación que se ve bastante claramente en las ponderaciones hechas por el Tribunal Constitucional de Karlsruhe. Ellos se han dado esta procedura, este proceso, precisamente por esta razón, conscientes de que sobre valores cada uno de nosotros tiene sus preferencias personales. La única manera de conciliar preferencias que de otra manera serían inconmensurables es hacer un razonamiento transparente que tome en consideración todos los valores relevantes y al final no todos serán de acuerdo, pero deberán reconocer que sus razones, su posición sobre los valores han sido reconocidas y no desconocidas por la Corte, como al contrario ocurriría si
si la Corte decía aquí hay un único valor relevante, es esto, y decido yo cuál es. Es el mal menor la ponderación. Soy perfectamente consciente de esto. El mayor indicio de una buena ponderación, yo creo sea esto, que ninguno está de acuerdo, en el sentido que todos los participantes a la discusión consideran el sacrificio de sus valores demasiado grande. Esto me parece un buen indicio de una buena ponderación. Es un poco paradójica como respuestas, pero no tengo una mejor. Muchísimas gracias, doctor Mauro Barberis, por la respuesta. Si habría alguna otra pregunta del público. La noche es vieja ahora. Entonces voy a tratar de ser breve y última, querido profesor. Mi pregunta va por probablemente algo que me llamó mucho la atención, que ha sido lo último que usted ha estado diciendo. En la postura que empieza a tener sobre el pluralismo, entiende de que los jueces tienen que tener una actitud conciliatoria al momento de ponderar valores. Sin embargo, eso me lleva a una pregunta que quizás tiene que cuestionar más que quizás el control y la calidad argumentativa de los jueces al momento de decidir. Me lleva a la pregunta de si quizás los jueces deberían de cumplir algún tipo de condiciones y virtudes anteriores para que puedan ejecutar eso. Y recuerdo mucho quizás por ahí una lectura de Massimo Cuono, un profesor italiano también, que sí lo conoce muy bien usted, sí, su amigo, en la cual en un paper hablaba más de cosas que no se consideran, por ejemplo, razonables en un juez al momento de hacer algunas cuestiones sobre ponderación, ¿no? Una de ellas decía, entre otras cosas, de que, a ver, imaginemos un caso en el cual se tenga que, por ejemplo, decidir algo sobre el aborto, ya haya, por ejemplo, una persona que tenga una ideología en contra del aborto, decía de que era difícil de que se pueda llegar a la decisión o una decisión razonable, si es que, por ejemplo, él no tenía la posibilidad, yo lo entiendo así, la virtud, de poder creer él mismo que quizás la posición que tiene es equivocada y que la otra posición es correcta. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces muchas personas están muy atrincheradas y arraigadas en prejuicios, y esos prejuicios no les permiten hacer o tener buenas decisiones. Entonces, eso podría llevar quizás a que los jueces deberían de cumplir determinadas categorías o deban de tener determinados skills, como por ejemplo ¿no? Que podría ser cuestionarse sus propias creencias al momento de decidir esos casos. Entonces, eso me lleva quizás a preguntarle a usted si ve algún tipo de rol importante en lo que ahora llaman en la literatura argumentativa sobre lo de las virtudes judiciales y todo ello, que está empezando a tener nuevamente un poco de cabida, y que trata de hacer análisis más sobre el juez como persona y habilidades que tenga, virtudes, y no tanto en las decisiones. Y que quizás eso, yo le pregunto, pueda ser un presupuesto para su posición sobre el pluralismo y los jueces que puedan llegar a decisiones un poco más conciliatorias. Eso, profesor. Sí, son todas cuestiones muy relevantes. Yo creo que al menos el sistema en lo cual los jueces, antes que ser los jueces, han sido abogados respetados por sus colegas y por los otros jueces, creo que tenga este precio. Es decir, que tienen una experiencia práctica inconmensurablemente mayor que las experiencias que podemos tener
nosotros venciendo un concurso y aprendiendo mnemónicamente los códigos. Aquí tenía razón Aristóteles, yo creo. Esta es la razón práctica, que es diferente de la razón teórica y que se aprende con la experiencia, practicando casos muy diferentes y aprendiendo también a respetar las razones de los otros. Muchísimas gracias, doctor Mauro Barberis. No habiendo alguna otra pregunta del público objetivo, por favor, un fuerte voto de aplauso para los expositores.